Es una bendición y un privilegio para mí poder siempre compartir, predicar la palabra de nuestro Dios. La palabra ofrenda se define como una dádiva o servicio en muestra de gratitud y amor, pero también es un don para cumplir con algún voto u obligación. Qué bueno que usted y yo tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la directriz correcta al momento de ofrendar. Consideremos dos casos en la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Recordemos que Caín era labrador de la tierra. Y cuando la Biblia dice una ofrenda, una quiere decir que Caín trajo a Dios productos del campo en general. O sea, no hubo un cuidado al momento de seleccionar lo mejor para ofrecerlo a Dios. Génesis 4, versículos 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, Abel era pastor de ovejas, por lo tanto, Abel trajo de los mejores animales, pero también de los primogénitos. Es decir, por lo general, desde que nace el animal era apartado, cuidarlo, llevarlo, alimentarlo, hasta que llegara el momento de ofrecerlo, hacerlo y tenerlo como Dios quería. O sea, ofrecerlo en ofrenda como Dios y que Dios se agradara precisamente de ello. Y fue lo que pasó con Abel. Entonces, todo lo contrario a su hermano Caín, totalmente opuesto. Aquí estamos hablando prácticamente de los inicios. Observemos cómo Dios desde entonces se agrada del tipo de disposición y la actitud de nuestro corazón, de lo que nosotros vamos a ofrecerle a Dios. Veamos el segundo caso de la viuda pobre. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ahora, el arca eran contenedores donde se colocaban las ofrendas y las donaciones para el templo. Marcos 12, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ahora, la blanca era una pequeña moneda de cobre, pero de la más baja denominación. Actualmente podría decirse que equivalía a 1/8 de centavo de dólar, imagínense. Y en el caso del cuadrante, el valor era aproximadamente poco más de un 1.5% del valor de un denario. Recordemos que el denario equivalía al pago de un día de salario. Entonces, tener en sus manos un 1.5 o poco más de un 1.5% del valor prácticamente es nada. Versículo 43, Marcos 12, 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo, observen las palabras de Jesús, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y dice el Señor, ¿por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra. O sea, los ricos echaron grandes cantidades, pero de lo que les sobraba. Pero esta, o sea, la mujer, la viuda pobre, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sabe cuál es en la traducción de este versículo, de estos dos versículos? Que la mujer echó todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía. Es decir, en otras palabras, la mujer tenía que reunir, es decir, tenía que juntar más recursos, más dinero para poder comprar comida, por lo menos para ese momento. Sin embargo, lo poco que tenía, ni siquiera le alcanzaba para poder comer. Eso que tenía, lo echó en el arca de las ofrendas. O sea, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo aquí, lo que nos enseña su palabra bendita es que Él ve la actitud del corazón. Él ve la actitud, la disposición de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de ofrenda sacrificial es de la que Dios se agrada.
en todo momento. Cuando decimos sacrificial no es de que es un sacrificio para mí ofrendar. O sea, me cuesta mucho ofrendar. No. Sacrificial es decir, vamos a dar lo que nos cuesta. Lo que realmente tanto le ponemos empeño, lo cuidamos demasiado, vamos a ofrendar así. De eso que nos cuesta, de eso que tanto queremos o deseamos. Vamos a ofrecerlo a Dios. Dios se agrada de eso. Ahora, usted y yo sabemos que las escrituras se estudian en un contexto general. O sea, Dios no está diciendo en su palabra que siempre vamos a dar todos los recursos, todo nuestro sueldo, todo lo que percibamos, todo lo que tengamos de bienes lo vamos a dar al Señor. No es así, no enseña las escrituras eso. Aquí el punto es la disposición, la conducta al momento de ofrendar. Precisamente, tratando o hablando acerca de los bienes, ¿qué bienes tiene usted? ¿Alguna casa? ¿Algún vehículo? Hay familias que tienen por lo menos, o más, quiero decir, de un vehículo en esa familia. Hay personas que no lo tienen. ¿Qué bienes tiene usted? ¿Alguna profesión, algún trabajo? ¿Algo que usted tenga? Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, los lagares eran recipientes y el mosto es un líquido exprimido. O sea, lo que Dios dice es, viene la orden, ¿verdad? El mandamiento, honra a Dios con tus bienes. ¿Qué bienes tiene usted? Y luego viene la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, ¿verdad? Y tus lagares, tus recipientes van a rebosar precisamente con ese fruto, líquido exprimido de ese fruto. O sea, hace alusión a la bendición de Dios. Entonces, las posesiones que Dios nos dio, debemos usarlas para honrar a Dios. Así es, debemos usarlas para honrar a Dios. Qué bendición para esa familia, para esos hermanos que han abierto las puertas de su casa, de su hogar, para realizar un estudio bíblico, para realizar un culto a nuestro Señor Jesucristo, adorar al Señor, cantar alabanzas, llevar el mensaje de Cristo a esos hogares. Qué bendición para esos hermanos en Cristo, los dueños de ese hogar, de esa casa, que han abierto las puertas precisamente a la bendición. Eso es honrar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos, lo entiendo, que hay que considerar muchas cosas. ¿Dónde nos congregamos en la iglesia? Pero este tipo de hermanos, de creyentes, no están esperando, o más bien esperan la primera oportunidad para levantar la mano y decir, aquí está mi casa, aquí está mi hogar, quiero ofrecerlo a Dios, quiero honrar a Dios con los bienes que Él me dio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el honrar a Dios con nuestros bienes es precisamente de qué manera, confiando en Dios, dándolo primero y lo mejor, como Abel, ¿estamos de acuerdo? Dando generosamente y expresando esa gratitud por todo lo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en Cristo y que consideramos su palabra, decimos, todo lo que yo tengo es por la mano providencial de mi Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay esa arrogancia de decir, lo que yo tengo es porque yo me lo propuse y ahora tengo el fruto. La Biblia enseña claramente que en toda labor hay fruto. Pero debemos tener esa humildad, Señor. Todo lo que pueda tener en esta vida terrenal es precisamente porque tú me lo has dado. Entonces, no cierre su casa. Al contrario, ponga esos bienes. Eso que Dios nos dio, vamos a ofrecerlo a Dios. Vamos a honrar a Dios con esos bienes. Porque al final de cuentas nuestra vida no depende o no está cimentada en la abundancia de los bienes que podamos poseer. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Lucas 12, versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, nuestra vida como creyentes no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos. Es una bendición tener una casa. ¿Cuánta gente hay que no lo hay? ¿Cuántas personas? Pero nuestra vida, o sea, nuestra felicidad, no depende de las circunstancias, si tengo o no tengo. Claro que vamos a padecer. En este mundo tendremos aflicción. Pero estamos en el mundo,
no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Pero eso que Él nos ha dado es para ponerlo a sus pies, honrar a nuestro Dios con lo que Él nos ha dado. Al final nada trajimos a este mundo. Primera de Timoteo 6, versículo 7. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué bienes tiene usted? ¿Los está poniendo para honrar a Dios? La pregunta, por supuesto que tiene respuesta y muy clara en la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, sí se recogían ofrendas, pero era después. O sea, sí se recogían las ofrendas. Ahora, una ofrenda era una ayuda, era una que se recolectaba precisamente para ayudar a creyentes, pero también implica para el sostenimiento de la iglesia y de las personas que ahí están. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí hay ofrendas, sí se levantan ofrendas. Ahora, un verdadero pastor que ha sido llamado por el Señor, y nosotros conocemos los requisitos para ser pastor, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Un verdadero ministro serio de la palabra de Dios, un verdadero pastor, por supuesto que tiene derecho al sustento. Consideremos 1 Corintios 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, Pablo aquí, el apóstol, habló con sarcasmo. ¿Por qué? Recordemos que él era constructor de tiendas, pero él informó a los corintios que él y Bernabé tenían tanto derecho de algún sustento económico resultado de su trabajo espiritual. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Recordemos que cuando él se despedía de algunos de los hermanos, se le echaban sobre su cuello y le besaban, lloraban por la partida de su pastor. ¿Por qué? Porque veían en Pablo un verdadero maestro de la palabra, serio, diligente, un verdadero hombre llamado por Dios para cumplir, predicar su palabra. Entonces, él con ese sarcasmo les dice, yo tengo también sustento, Bernabé y yo. Pero lamentablemente, él lo decía, ¿sabe por qué? Bueno, él decía esto lamentablemente, ¿por qué? Porque ese sustento, esas ofrendas, la daban para los falsos ministros, los falsos predicadores. Primera de Corintios 9, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, al parecer la iglesia daba ese sustento a otros, a los falsos ministros, a los falsos predicadores. Esos falsos ministros y falsos predicadores solo estaban en búsqueda de ¿qué? Del dinero. Lamentablemente, eso no se ha terminado. Sigue hasta el día de hoy. Pero Pablo decía que no los calificaran a él y a Bernabé como uno de esos, sino todo lo contrario. Entonces, Pablo incluso les dijo, yo me someto a prueba. Incluso no aceptó la manutención total. Pudiendo hacerlo, el obrero es digno de su salario. Ahora, Pablo tenía todo el derecho. Recordemos también en otra parte de las Escrituras que nuestros hermanos le mandaron a Pablo también una ayuda para sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, a lo que consideramos al inicio, la disposición y la conducta. Dios se agrada de eso. El verdadero creyente no ve la primera oportunidad, espera la primera oportunidad para poder ayudar, para poder ofrendar, para poder ser partícipe de que la obra de Dios siga avanzando correctamente y sobre todo, ¿sabe? Gracias a Dios por los que estamos, si usted está en una iglesia donde realmente se tratan de hacer las cosas de manera correcta. Gracias Dios porque veo que tu obra sigue avanzando. Tengo un pastor, tengo un ministro aquí, un líder espiritual que realmente ama tu obra. Estoy hablando de esos pastores temerosos del Señor.
¿Estamos de acuerdo? Proverbios 19, versículo 17. A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué le parece? Ahora nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no damos para que Dios nos dé, es todo lo contrario. Cuando nosotros damos es porque Dios ya nos dio. ¿Estamos de acuerdo? Puede decir usted amén. Usted tiene un testimonio, tiene muchos testimonios que usted seguramente sigue viviendo en Cristo. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, observen las siguientes dos palabras. Ofrecieron voluntariamente. ¿A quién? Por supuesto, que a Dios, a las cosas de Dios. Entonces, aquí tenemos donativos que procedían de un corazón bien dispuesto para el Señor. Bien dispuesto, como en el caso de Abel, como en el caso de la viuda pobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta a esta pregunta, si debo ofrendar, es un rotundo sí. Sí debo ofrendar. Primera de Corintios 16, versículo 2. Vamos a dar respuesta. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, en el Nuevo Testamento no se especifica una cantidad o un porcentaje que deba darse para la obra del Señor, para la obra de Dios. Entonces, ¿qué cantidad debo ofrendar? La encontramos precisamente en este versículo. Esta es la directriz para la cantidad a ofrendar. ¿Cuál es? Según haya prosperado. Así es. ¿Cuánto percibe usted? Pero ¿sabe qué? Más allá de eso, Dios sabe qué salario percibo. Dios sabe cuáles son mis ganancias. Dios sabe porque Él lo conoce todo. Entonces Él sabe cuánto estoy percibiendo semanalmente, quincenalmente, no lo sé. Hay gente que no tiene un sueldo fijo, pero genera recursos siempre. Dios nos está viendo. Dios está viendo mi vida, cuánto es lo que percibo. Y más allá todavía. Él sabe qué estoy haciendo con ese dinero, con esos recursos. ¿Está usted de acuerdo? Él lo conoce todo. Él lo está viendo absolutamente todo. Él es omnipresente, está en todo lugar y Él es omnisciente. Él todo lo conoce. Entonces, todo lo que se recolecte, todo lo que se ofrende debe ser por voluntad propia y a discreción completa del dador. ¿Estamos de acuerdo? Nunca exhibir a la persona si da o no al hermano en Cristo, al congregante, jamás. Eso no lo enseña la Escritura. Tampoco tener un favoritismo por el que da más, por el que da menos. No es así. Ahora, Dios le va a pedir cuentas a cada pastor, a cada líder espiritual en esa congregación. ¿Estamos de acuerdo? Yo como congregante, como oveja, porque al final todos somos ovejas, ¿verdad? Bueno, quiero decir, seguimos dándole cuentas a alguien, terrenalmente hablando. Dios me va a demandar a mí qué hice yo con lo que Él me dio, con los recursos que Él me está dando. Entonces, Dios lo ve todo. ¿Cuánto debo ofrendar? Precisamente según he prosperado. Acordémonos, aquellos ricos echaban grandes cantidades, pero era de lo que les sobraba. No les dolía echar esas cantidades, aunque fuera mucho. Pero aquella viuda pobre echó más que todos. Vaya declaración de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vio la actitud del corazón, como decíamos. Entonces, según hayamos prosperado, ¿qué es lo que vale más? Hay personas que dicen, las ofrendas no salvan. Es cierto. Pero los salvos sí ofrendan. ¿Cómo debo ofrendar? Llegamos prácticamente a este punto, la forma que debo ofrendar. ¿Cómo? Hablando de la actitud y la disposición. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Vamos a considerarlo.
Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, hermanos, este es un principio evidente de la agricultura. Es decir, la cosecha es según en cantidad de la semilla sembrada, de lo que se ha sembrado. ¿Ok? Entonces, esto no tiene nada que ver con que voy a dar mucho más para que Dios me dé más. No tiene nada que ver, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, no es así. Y generosamente, cuando dice que debemos sembrar generosamente, es decir, esto significa hablar bien. La palabra generosamente es hablar bien y se refiere, ¿sabe a qué? A pronunciar bendición. Cuando usted quiere pronunciar bendición sobre alguien, no solamente es de labios, ¿estamos de acuerdo? Recordemos lo que nos dice Proverbios 3:28, lo estoy recordando. Cuando dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve que mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Qué significa? Si yo veo que el hermano está en necesidad, sea el pastor, sea un líder, sea alguien, mis hermanos en la fe, mis hermanos congregantes, alguien está en una necesidad precaria, económicamente hablando, y yo solamente le digo, hermano, estoy orando por usted, que Dios lo guarde, que Dios le prospere, Dios le provea esa necesidad. Pero si yo tengo con qué darle en ese momento, como decimos, ¿verdad? Una mano en el corazón y una mano en el bolsillo. Sí voy a seguir orando, pero también Dios me va a usar. Señor, úsame, mueve. Yo estoy de acuerdo en que Dios mueve los corazones. ¿Usted está de acuerdo? Yo lo creo. Yo he sido bendecido, pero también hay que bendecir. De gracia recibimos, damos de gracia. Gratuitamente nuestro Padre nos mandó a su Hijo unigénito. No lo merecíamos. Ese es el acto más grande de amor de nuestro Dios para con nosotros. ¿Cómo no amar a ese Dios que nos ha prosperado? ¿Cómo no amar a ese Dios que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo? Es la mejor ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente en sacrificio perfecto para la salvación, para la redención de nuestras vidas. Amén. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si un creyente verdadero da con fe y confiando en Dios, ese creyente que es generoso, con ese deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible, esa persona, ese creyente, recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición espiritual. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué significa? Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. En otras palabras, si se invierte poco, se cosecha poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, yo quiero hacer tesoros en los cielos. ¿De qué manera es hacer tesoros allá en los cielos? Porque allá vamos a ir. Estamos de acuerdo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 14, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nos llevará consigo, o sea, a donde Él está. ¿Cómo queremos hacer tesoros en los cielos? En los cielos, aquí en la tierra, ofrendando, dándole a Dios lo que le pertenece. Ahora, yo entiendo, y usted lo sabe y lo ha visto. Lamentablemente, muchas personas han distorsionado este tema en particular, quiero decir. Pero eso no cambia que yo debo precisamente ofrendar como Dios quiere. O sea, más bien, eso no cambia que yo siga ofrendando, dándole a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a explicar este versículo de una manera breve. Cuando dice como propuso, el término que se traduce indica un plan de acción predeterminado. Es decir, que se haga de corazón y de manera voluntaria, no como algo impulsivo, mucho menos obligatorio.
O sea, jamás debemos ofrendar por imposición. Jamás. La Biblia no se contradice, porque Dios ama y ve la disposición, la conducta al momento de ofrendar. Entonces, no debemos dar como algo impulsivo. O sea, de pronto sentí como que debo dar todo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Por supuesto, actuamos en fe. Insisto, es una línea muy delgada. Dios mueve los corazones, pero también, Señor, voy a dar lo que yo he propuesto. O sea, antes de ir a la iglesia, cuando dice como yo propuse, en mi corazón dice la Biblia, es decir, yo tomo ese plan de acción predeterminado. Desde antes de ir a la iglesia, estoy en mi casa, me estoy preparando, Señor, ya sé cuánto percibí. Aparto, Señor, lo que yo siento porque yo veo, quiero que la hora siga avanzando. Es una forma también de adoración hacia ti, Señor, de estar, Señor, en paz conmigo mismo, contigo, Señor. Quiero tener la bendición, ya la tengo porque he recibido los recursos. Pero desde antes de partir de nuestra casa a la iglesia, hacemos ese plan de acción predeterminado. Separo esa cantidad, ya voy listo y al momento de llegar a la iglesia y cuando es el tiempo de ofrendar, ya lo tengo listo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el versículo también dice, no con tristeza. Es decir, no debemos darlo con reservas o remordimientos. ¿Alguien ofrenda con remordimiento? Ya lo di, pero como que no debí darlo. Ya Dios no se agrada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo cual indica una actitud de depresión. El verdadero creyente no ofrenda con depresión, con algún disgusto, sin gozo en absoluto por ofrendar. Al contrario, el verdadero creyente ve la primera oportunidad, Señor, aquí está. Imagínese el corazón de Dios. Imagínese que Dios nos diga como Abel, yo me agrado de tu ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos ofrendados? O sea, la actitud. El mismo segunda de Corintios 9:7 dice que no demos por necesidad, ni por necesidad. O sea, se refiere a presiones externas las cuales van acompañadas casi siempre, ¿cómo? Por legalismos. O sea, los creyentes no debemos dar con base en las demandas de los demás o con cantidades prefijadas. Ahora, entendemos dentro de la congregación que tiene que seguir avanzando la obra materialmente hablando. Y por supuesto hay muchas cosas que hacer, por hacer siempre, ¿estamos de acuerdo? Hablando materialmente. Y aún si se puede fijar esa cantidad, por ejemplo, vamos a hacer este mantenimiento, hay muchas cosas que se pueden decir, o sea, de ejemplos. Aún fijando una cantidad total, saben que el costo total va a ser esto, hermanos. Aún el que está solicitando e invitando a que se sumen a ser de bendición, tiene que hacer de una manera con gracia, primero la gracia de Dios, pero nunca con una obligación. ¿Estamos de acuerdo? Y el creyente de la misma manera. Aún puede decir, yo sí puedo dar esa cantidad. Adelante, ¿verdad, Señor? Voy a hacerlo porque a ti te agrada. Yo quiero hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por supuesto que tenemos que ofrendar como Dios quiere. ¿De qué manera esta? ¿Sabe? Estos dos versículos, 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes también, de aquí no me muevo. Es una bendición. Estamos en una paz con Dios. Señor, gracias. Hoy tengo trabajo. Mañana, no lo sé. Hoy puedo percibir de un salario que es fijo. Mañana no lo sé. El mañana es de nuestro Dios. ¿Por qué mejor no hacerlo ahorita? Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Echa tu pan sobre las aguas. Entonces, el versículo 2 Corintios 9, versículo 7 dice, concluye con esto, con estas palabras, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, sugiere que Dios ama al corazón entusiasta. En otras palabras, se emociona, se goza cada vez que tiene la oportunidad de dar. ¿Estamos de acuerdo? Forma parte de su vida de adoración, de entrega al Señor. No ve la oportunidad, principalmente cumplir con nuestras obligaciones dentro de la congregación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto. ¿Estamos de acuerdo?
y somos un cuerpo en Cristo. Pero donde estamos, a veces estamos en la calle, yo veo la necesidad verdaderamente, Señor, mueve nuestro corazón, ya ni lo piensa, simplemente actúa. Aquí está, estamos de acuerdo. ¿Usted cree que Dios no está viendo eso? ¿Usted cree que Dios no está viendo nuestro corazón? Por supuesto que lo está viendo. Muchas cosas por decir respecto a este tema de la ofrenda, pero estos son los principios. ¿Cuántos testimonios tiene usted? ¿Cuántos testimonios tengo yo? ¿Cómo Dios nos ha prosperado? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras tengamos sustento y abrigo, dice 1 Timoteo 6, versículo 8, mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿De dónde vienen los recursos? ¿De dónde viene la ofrenda que doy? Primer libro de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, todas las cosas pertenecen a Dios. De Él procede. Entonces concluimos diciendo, en este versículo, diciendo lo siguiente, que Dios es todo y el hombre es nada. ¿Por qué? Porque de Él es el oro y la plata, dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios es quien posee todas las cosas. De Él es el mundo y su plenitud y todo lo que en Él habita. Entonces, el dinero que tenemos, que llega a nuestras manos, fruto de nuestro trabajo, un trabajo que Dios se agrade, ¿estamos de acuerdo? Es un regalo de Dios el dinero. Deuteronomio 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, el dinero es un regalo de Dios. Con ello llevamos el sustento a la familia, podemos adquirir muchas cosas, podemos continuar en nuestra vida terrenal, ¿estamos de acuerdo? Precisamente podemos ayudar a otros, ser partícipes en el cuerpo de Cristo, en la congregación, en el cuerpo local que Dios nos ha puesto. El problema viene, usted y yo lo sabemos. El pecado viene cuando tenemos el amor al dinero. 1 Timoteo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, trata de un afecto por el dinero, por la plata, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué le parece? ¿De dónde viene entonces todo lo que tengo? De nuestro Dios. Es un regalo de Dios, precisamente para ser de bendición. ¿Cómo estamos ofrendando? Es de valientes aquellos que han salido de esos lugares donde no son las cosas correctas. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que hagamos es por gratitud. Nunca porque queremos que Dios nos dé más o tratar de comprar algo. Nada en este mundo podrá comprar algo efectivo, me refiero al dinero. Nada se puede comparar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo que busca es un corazón agradecido, un corazón con una conducta, con una disposición como Él quiere. Aunque tengamos todos los tesoros de este mundo, nada puede llegar al precio tan alto. ¿Cuál es ese precio tan alto? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comprar. Los milagros, todo, la salvación misma es un regalo de Dios, es por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy ofrendamos y le damos a Dios por gratitud, por obediencia. ¿Por qué? Porque queremos ser obedientes a sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Muchas cosas por decir. Qué bueno que usted está en esa congregación. No importa que seamos pocos. Pero si vemos que las cosas están tratando de hacer las cosas de manera correcta, ame a su pastor, ame a sus hermanos, sigamos adelante. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero concluir con estas palabras. Mateo 6, versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan.
Nuestro Señor Jesucristo nos aconseja el uso de los recursos financieros que Él nos dio para propósitos celestiales y eternos. Así es. Vamos a ofrendar como Dios quiere. Vamos a ofrendar con gratitud, voluntariamente, como hemos propuesto, no con tristeza, sino con alegría, cumpliendo con lo que Dios quiere. Si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Ofrendemos con alegría. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.